what the Lord has done in each and every one of our lives, where God has taken us from, what God has done for us, what God is continuing to do for us. And we praise Him for that, just for that aspect, amen, because He is the Creator who created all of us, amen. Gloria sea al Señor. Así en esta mañana, hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. Estábamos, ¿verdad? Hemos estado, ¿verdad? En el tema de la guerra espiritual, ¿verdad? Pero en esta mañana, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo nomás, ¿verdad? Para meditar en otra palabra, ¿verdad? Solo por este día, ¿verdad? Sé que, ¿verdad? Como dijo mi esposa al principio, ¿verdad? Que allá afuera en el mundo, ¿verdad? Hoy celebran, ¿verdad? El Día de los Padres, ¿verdad? Y ellos lo hacen a su forma, a su manera, ¿verdad? Pero también en nosotros, hermanos, es deber de nosotros, aún es uno de los mandamientos del Señor que usted lee en el libro de Éxodo, dice que honremos a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Porque ¿verdad? Es el primer mandamiento, dice, con promesa, ¿verdad? Primeramente, le quiero hacer saber nomás que aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Adoramos, ¿verdad? A ningún hombre, sino que todo es para la honra y gloria de Dios. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en esta mañana vamos a tomar un momento, ¿verdad? Para, como usted pueda, no sé cómo usted lo quiera tomar, ¿verdad? Reflexionar, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Lo de ser un padre, ¿verdad? Lo de ser un hombre. Y cómo Dios, ¿verdad? Mira eso, ¿verdad? A esa responsabilidad que Él nos ha dado, amén. Puede abrir sus Biblias ahí en el libro de Salmos. En el Salmos capítulo 112, amén. So we celebrate, the world outside today celebrates, Father's Day, and they do it in their own manner. Amen. And by all means here, we are not to praise any man or glorify any man. We're here to praise and worship the one and only God, the true living God. Amen. So I wanted to take this moment. I know we've been speaking about the spiritual battle, and actually, if we look at it, we see that there is a spiritual battle going on as well, amen, within the men, amen. And so I wanted to take this time to just focus on that and see what the Word tells us about what it is to be and the responsibility that we have as fathers, or just as men, and specifically men of God, amen. And so I want you to open your books up to the book of Psalms, chapter 112. And we're just going to read the first verse. Vamos a leer el primer versículo ahí nomás, en Salmo 112, versículo 1. Puede mantenerse sentado ahí, hermano, solo me sigue ya la vista, amén. Y nos dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Amén. Salmo 112, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. So verse 1 of chapter 112, it says, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. Gloria sea al Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Blessed is the man who fears the Lord. Como dije, ¿verdad? Hoy celebran esto el Día de los Padres, hermanos, y nosotros es nuestro deber también, ¿verdad? Honrar a nuestros padres. El Señor nos manda a hacer eso, hermanos, ¿verdad? Y en esta mañana es lo que quiero tocar y hablar específicamente a los hombres, especialmente yo también, yo me incluyo en eso. Y la importancia que Dios, ¿verdad? De lo que Dios nos ha llamado a hacer, el hombre que Dios nos ha llamado a hacer. El propósito del hombre es glorificar el nombre de Dios. So this morning I want to touch on that. And the importance, I want to speak specifically to the men, amen, including myself. I'm not above anybody. This word is specifically for me as well. And I want to touch the importance of the responsibility and what God has called the men to be. The purpose of man is to glorify the name of God. Ese es el propósito del hombre. En 1 Corintios 10:31 nos dice eso, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, y en todo lo que hagamos, dice,
que glorifiquemos el nombre de Dios. Amén, así es. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 tells us, and whatever we eat, whatever we drink, and whatever else we do, it says that we are to glorify the name of God. En todo. Y como hombres, el Señor nos ha dado responsabilidades y propósitos de llevar a cabo, hermanos. Y podemos regresar otra vez de regreso al principio. Si usted, todo empieza ahí, hermanos, si regresamos al principio de la creación, dice que Dios creó al hombre, dice. ¿Y lo creó a qué? Dice, a su imagen y a su semejanza. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en el cielo y dijeron, hagamos al hombre. Y hagámoslo conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. So let's go back to the beginning, all the way to creation, amen? And we see that in the beginning, this always goes back to the beginning. The Bible says that in heaven sat the Father, the Son, and the Holy Spirit, 3 in 1. And they said, let us make man. And let us make him in our likeness and in our image. And not only did he create man, God not only created man in his likeness and his image, he gave man authority over all. Y no solo creó Dios al hombre en su imagen y en su semejanza, sino que le dio la autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Mire qué bueno es Dios con el hombre. Por eso el salmista David nos dice ahí en los salmos, dice, ¿quién es el hombre, Dios mío, para que tú te acuerdes de él? Si lo hiciste poco, que menor que los ángeles, dice. Y lo pusiste en autoridad sobre toda tu creación, le dice. So we see how incredible God is that he formed us. He formed man in his likeness and in his image. And not only that, he gave him authority over everything. The psalmist David talks in the Psalms and it says, who is man, O Lord, that you would remember him? That you would even think of him? You made him just less of the angels and you've given him authority over all your creation. Qué bueno es Dios. Y dice que todo lo que había hecho Dios, dice, era bueno. So, el hombre era bueno. Cuando Dios lo formó primeramente, era bueno. No había maldad, no había pecado en esa criatura que Dios había hecho del polvo. Y que sopló vida en ese, se puede decir, ese muñequito de polvo. Él metió vida, ¿verdad? Y esa mente estaba limpia, hermano. Todo era bueno, porque Dios dice que todo lo que Dios hizo en la creación era bueno. Y cuando creó al hombre a su imagen y a su semejanza, el hombre era bueno. Amén. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado al mundo. Ya sabemos la historia, el enemigo de nuestras almas viene y corrompe a la creación de Dios. Pero aún así el Señor es grande y misericordioso. Amén. Porque aunque los sacó del jardín, ¿verdad? Pero todavía les dejó al hombre, ¿verdad? Responsabilidades y propósitos. Como dije, el propósito del hombre siempre es de glorificar el nombre de Dios en todo lo que hace. But then, in that perfect creation that God had made, the evil one corrupted it. Corrupted the mind of man, corrupted the creation, amen. But even so, God was good. And even though he took that man and that couple out of the Garden of Eden, he had mercy on that couple, on that man. And he also gave that man responsibilities and purposes, and always is to glorify the name of God. Y primeramente, miramos lo que Dios manda de nosotros, pero también, ¿verdad? Al hombre, si miramos ahí en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, mire lo que demanda Dios. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que demanda Dios. El amor de Dios sobre todas las cosas. Aquí empieza todo. El amor a Dios. Y es ahí donde
Desafortunadamente el hombre se ha alejado de Dios. No Dios del hombre. Dios no se ha alejado del hombre, Dios no ha alejado al hombre. Si el deseo de Dios es caminar con el hombre, andar con el hombre, dirigir al hombre, bendecir al hombre, si es su creación, hecho en su semejanza. Amén. Así es. So here's what all begins. Deuteronomy chapter 6, this is the first commandment that he gives. God gives a commandment to the man and to the people of Israel, but he says, O hear, O Israel, it says, and thou shalt love the Lord thy God with all of thine heart and with all thy soul and with all thy might. And this is where it all starts. The love of God. And it seems like men have strayed away from God. It's not the other way around. God has not strayed away from man. God has not left the man. He has not forgotten that man. As I mentioned, the psalmist David says, Lord, who is man that you would remember him, that you would even think of him? So el hombre se ha alejado de Dios, pero no es Dios que se ha alejado del hombre, porque en San Juan capítulo 3:19 dice que la luz vino al mundo, dice, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Mire el amor de Dios que tiene su creación. Que manda a su Hijo unigénito a este mundo para pagar el pecado de muchos. Pero que dice ahí que la luz vino al mundo, dice, y que los hombres mejor prefirieron las tinieblas, la oscuridad, la maldad, pues. And look at how incredible this is, that it is not God who has strayed away from men, but it is men who have strayed away from God. John 3:19 tells us that the light came into the world, the light being Christ Jesus. Says that the light came into the world, but men preferred the darkness. They preferred wickedness, in other words. So los hombres prefirieron las tinieblas y el estado del hombre se ha ido empeorado hasta este mismo día. Su vida espiritual, mental, aún física. Y los resultados son evidentes de la maldad del hombre. El hombre se ha engañado y ha sido engañado a pensar que no necesita de Dios. Y es triste eso, ¿no? Hay hombres aún que dicen que no hay Dios. La palabra le llama a esos hombres, ¿verdad? Insensatos, hombres insensatos que no saben lo que dicen. Cuando dicen no hay Dios. Y es triste porque es lejos de la verdad. Lo que necesita hoy más que nunca el hombre es de Dios. Conocer a Dios. Ser dirigido por Dios. Pero desafortunadamente miramos, ¿verdad?, que no es el caso, y no en todos los hombres, porque hay hombres temerosos de Dios. Amén. Pero podemos ver cómo afecta esto, hermanos. Es evidente todo en lo que miramos a nuestro alrededor, cómo afecta el hogar, cómo afecta a la sociedad, hermanos, de que el hombre, hermanos, se ha alejado de Dios y cree que no hay necesidad de Dios. Todo por la falta del temor hacia Dios. El hombre ha desechado su responsabilidad como padre, como esposo. Esos solo son unos de los ejemplos nomás. Y todo esto ahora se hace como normal. So it's incredibly sad, amen, because men have deceived themselves and have been deceived into thinking that they have no need for God. But I'm here to tell you that now more than ever, today, in this day, amen, men need God more now than ever. They need to know God. They need to be led by God. Because we see the results around us when we see what mankind has fallen away from God and denied God. It has nothing to do with God.
and we see it around us. The results are around us. And not all men, because there are men who are fearful of God and serve the Lord fearlessly. But unfortunately, there's a majority of men who have strayed away from God, who do not love God, who do not have fear of God. And because of that, men have strayed away from their responsibilities. Responsibilities as a husband, responsibilities as a father. Just a few examples. And we see the results of all of this around us. And we call this normal now, when it is not normal. Aún, hermanos, las estadísticas terrenales, hermanos, enseñan la importancia de lo que es, hermanos, de que esté un hombre, que sea un hombre en un hogar, hermanos. Pero aún mejor, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios, hermanos. Leía yo unas estadísticas nomás. Aquí entra the things I like to research and look up, it's like. Pero coincide, hermanos, con lo que la palabra de Dios dice, lo que espera del hombre, hermanos. Por eso no es sorpresa para mí que cuando yo digo, si el hombre se ha alejado, por tanto, por eso es que está la situación como está en nuestra sociedad. Pero miraba las estadísticas y miraba, ¿verdad?, que hay una estadística, una encuesta que se hizo de American First Policy que dice que el 80% de hogares son dirigidas por madres solteras, donde no hay hombre en la casa. And so we see the results of what happens when men stray away from God and do not want anything, and men do not fear God. And it's no wonder that even now, the worldly people, the secular people, are starting to see the results, and they're sitting there scratching their heads, and they're wondering, wow, maybe the Christians had a point. Maybe the Bible is right. And this is where my nerdiness comes in, and I like to research. And I like to look at these things because it coincides with what the Bible says and what He expects of a man. American First Policy says, I was looking this up, it says about 80% of single-parent homes are led by single mothers. And then it also says that children from single-parent families are twice as likely to suffer from mental health and behavioral issues. So el 80% de hogares aquí en los Estados Unidos nomás, hermanos, dice que son un hogar donde solo hay la madre, es la que está, no hay padre en el hogar. Y dice que las probabilidades de esos hijos son aún más de que tengan problemas mentales y tengan también problemas de disciplina. Los mismos estudios de los hombres, hermanos, enseñan todo esto. No es sorpresa para nosotros como cristianos porque sabemos qué es lo que pasa cuando una sociedad rechaza a Dios. Los hijos, dice, varones, son más probables de cometer crimen cuando no hay un padre en la casa. Las hembras, las hijas, dice, son más probables de terminar embarazadas en su adolescencia cuando no hay un hombre que está ahí. Los matrimonios, peor, dice que 50% de los matrimonios que se casan, hermanos, terminan en divorcio. So I read these figures and it tells us that children from single-parent families are twice as likely to suffer from mental health and behavioral issues. And it says that boys are more likely to commit crimes where there is no father in the household. And girls are more probable to end up pregnant in their adolescence, in their teen years, when there is no father there. And marriages, not to mention, 50% of all marriages says end in divorce. It is not surprising. Because men have decided to stray away, first of all, from God, which leaves them no fear of God in them,
So they care less if they have kids spread around all over the place, or that they leave the woman there. Bendito Dios. And I'm not just blaming the men. I mean, women play a part in that too. But we're talking about the men today. Amén. Amen. Gloria a Dios. So el hombre, no es sorpresa para nosotros cómo el hombre se ha deshecho de sus responsabilidades, primeramente, hermanos, porque la sociedad ha abandonado a Dios, verdaderamente ha rechazado a Dios. No hay temor de Dios en el corazón del hombre. Dije al principio que se ha engañado a pensar y ha sido engañado a pensar de que no necesita de Dios, hermanos, y miramos los resultados de todo esto. Otra causa del hombre desechando su responsabilidad como cabeza que Dios le ha dado a él. Así es, amén. Y si no me cree, vaya conmigo al libro de Corintios. Vamos a ir al libro de Corintios. Para que no digan, no son cosas que yo estoy diciendo, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo me enfoco en esto de que, Amén. yo no sé si en esto, ¿verdad? Otras iglesias tocan esto, ¿verdad? Pero son puntos que, ¿verdad? Porque aún en la iglesia, hermanos, miramos tanta, ¿verdad? Tanto de eso también, desorden, se puede decir, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Dios también. ¿Verdad? Donde también hay, ¿verdad? Que fornicación, hermanos, y eso no es nada nuevo, si el de la iglesia de Corintio pasaba lo mismo. Pero mire el orden de Dios como es. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 3, nos dice, pero quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Amén. El orden de Dios. Aleluya. So I want you to turn to chapter 11 of 1 Corinthians, because I don't want you to think that, you know, Brother Alex is just saying this. I'm not saying this. This is not my opinion. This is what it is. The Word of God. This is the order of God. And I want to point out what happens when there is disorder in the order that God is called. That's why there is disorder. So it says in verse 3 of chapter 11, 1 Corinthians, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Amén. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Pero el hombre se ha deshecho de esa responsabilidad, ¿no? Cuando no hay temor a Dios, eso pasa. Cuando hay también, no hay conocimiento de Dios. ¿Verdad que dice la palabra de Dios? ¿Verdad que mi pueblo, ¿qué? Falta, ¿por qué? Perece. Amén. Por falta de conocimiento. So this is what happens when you go against this order that God has established since the beginning of time. We see the disorder, and men have walked away from this responsibility because there is no fear of God in them. There is no love of God in them. And sometimes it's because there is no understanding or no knowledge of what God expects of a man. That's why the Bible tells us, right, that my people perish because of lack of knowledge. Así es, amén. Y hermanos, miren lo que pasa en una sociedad, ¿verdad? Donde el hombre que Dios ha puesto por cabeza, hermanos, lo que pasa en los resultados, miren. Este mes, ¿verdad? Lo que están celebrando este mes. ¿Quién sabe lo que están celebrando en este mes? Pride Month. Black Day. La soberbia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Mire, los hombres se creen que son mujeres. Y viceversa, las mujeres se creen que son hombres. Sí. Y lo celebran, sin vergüenza. Y no solo eso, sino que inculcan a criaturas pequeñas a estas cosas también, hermano. ¡Qué horrible! ¿Será esto lo que Dios ha mandado de la humanidad? Pero mire, todo empieza ahí también.
hermanos, por la falta, mire, el hombre, la responsabilidad que el hombre tiene, que se ha desechado de eso también, hermano. Amén. Porque ha desechado a lo que Dios lo ha puesto a hacer, la cabeza y no la cola. Aleluya. Bendito Dios. A ser un hombre temeroso de Dios. Yes. Amen. Un hombre temeroso de Dios, hermanos, se opone a todas estas cosas. Amén. Porque sabe que no es de agrado para Dios. Amen. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. So we see the example, even nowadays, brothers and sisters, what they're celebrating this month, they're celebrating pride. Which, if you look in the Bible, is something that God hates that. God hates pride. The men think that they're women, and the women think that they're men. And let me tell you something, a lot of that, a majority starts because the men have left their responsibility of being the head of the household, being the example, most importantly, being God-fearing men that know what is right and know what is wrong, and are willing to call it out and say, no, this is wrong. Aleluya. Aleluya. But men have left their responsibility. Bendito Dios. Pero los hombres, desafortunadamente, hermanos, nos hemos acobardado a todo eso, hermano. Y hemos dejado que hagan lo que quieren. Mire, mencioné la vez pasada que aún en las iglesias, hermanos, que hay en las iglesias más mujeres que hombres. Así es. Porque también, ¿verdad? El hombre tiene esta mentalidad, y esto yo sé que es el enemigo de nuestras almas, que ha engañado al hombre a decir, tú no necesitas de eso. That's for weak men. You don't need that. Le hace pensar que para el hombre, eso, porque mire cómo la sociedad describe a un hombre, o cómo la sociedad, el hombre, el que tiene más, vale más. Ese. Entre más dinero tiene, ese es hombre de valor, ese hombre. Pero verdaderamente no es, hermanos. Este camino, hermanos, por eso el Señor Jesucristo dijo que este camino, hermanos, no es de cobardes. Este camino es para valientes. Amén. Amén. Y dice que son los valientes, dice que arrebatan el reino de Así Dios. es. Amén. Pero los hombres, por A o B razón, han decidido, no quiero de eso no es para mí. Yo era uno de esos, hermanos, también. Porque el hombre cree que, ¿verdad?, humillarse delante de Dios es ser, it's just to be weak, o ser débil. De humillarse delante de Dios, hermanos. Hermanos, no hay nada más bueno que un hombre que pueda humillarse delante de Dios. Por eso leímos ahí, bienaventurado, dice el hombre que teme a Jehová, dice, y se deleita en sus mandamientos. Yes. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Amén. El hombre que teme a Dios y se deleita en los mandamientos de Dios, hermanos, como lo hemos predicado aquí, mi hermana Sandra lo ha predicado varias veces, es que ese hombre, hermanos, deja lo que es el ego al lado. El yo. Deja el yo al lado y reconoce que hay un Dios Así es. todopoderoso. Que vive su vida. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Así por es. ti. Amén. Así Aleluya. es. Cristo Gloria al Jesús. Señor. Así es. Sí, Señor, así es. Gloria al Señor. Y es dirigido por Dios. Y no solo ha visto este levantamiento, ¿verdad?, de homosexualismo, ¿verdad?, por falta de verdad de la responsabilidad del hombre, hermanos. En medio de eso también se ha levantado el feminismo también. And so we see what the results of what men straying away from God, men not fearing God, not only is homosexuality a problem that has risen up, but we see that feminism has risen up. Así es. Bendito Dios. And like I said, the women want to be men now. The women want to put the men in their place. The women want to lead. But I just read you what the order of God is. Así es. Aleluya. Aleluya. Así es. Gloria a Dios.
Or does it say in there that the woman is the head of the man? Is that what it says? No, that's not what it says to me. That's not what the Bible says to me. It says the man, it says, is the head of the woman. Amen. Amen. That's right. That's right. And Christ is the head of the man. Yes. Gloria a Dios. So Christ is over all. Así es, aleluya. So se ha levantado este feminismo, hermanos, donde la mujer quiere ser el hombre. La mujer quiere poner al hombre en su lugar. La mujer quiere mandar, la mujer quiere ser el líder. Pero es lo que, no es lo que dice la palabra de Dios. ¿O acaso dice ahí que la mujer es la cabeza del hombre? No, en mi palabra dice, yo no sé cuál versión usted tiene de la Biblia, pero la mía dice que el varón dice es la cabeza de la mujer, dice y Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre. Eso quiere decir que Dios está sobre todo. Gloria a Dios. Así es. Yes. Amen. Gloria a Dios. Así es. Pero es el resultado. Cuando el hombre rechaza a Dios. Así es, bendito Dios. Y mire también, podemos estar presentes, podemos también ser padres presentes, ¿verdad? En nuestra vida, en las vidas de nuestros hijos, ¿verdad? Amén, así Pero es. podemos estar ahí y también no estar ahí al mismo Así tiempo. es, bendito Dios. ¿Cómo es eso? Pues, porque estamos ahí, pero no damos el buen ejemplo. Bendito. O tal vez no instruimos a nuestros hijos verdaderamente en el camino que ellos deben de ir. Bendito Dios. Sí. Y nuestros hijos miran esto y actúan en consecuencia. Así es. So we can also be present parents in the family, in the households. But even though we're there, we're there as fathers, we can also be absent at the same time from our children's lives. Meaning that we don't give the good example or we don't instruct our children in the right way that they are supposed to go. Aleluya. And our children see this. Bendito Dios. And then they act accordingly. Go with me to Ephesians chapter 6, libro de Efesios capítulo 6. Gloria sea al Señor. ¿Estamos gozosos? Amén. Se fue el gozo. No me diga que se fue el gozo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Efesios. Efesios, en su capítulo 6 y versículo 4. Mire la responsabilidad que Dios manda al hombre con sus hijos, dice. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. So Ephesians chapter 6 verse 4, look at the demands that he makes, what God demands of men as fathers. It says, and ye fathers, it says, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and an admonition of the Lord. Créanme que eso es easier said than done. Porque para eso, hermanos, créanme, yo que tengo hijas también, hermanos, yo no creo que es... No, es una batalla también, especialmente cuando ya llegan a jóvenes. Y queremos instruirlos y queremos, ¿verdad? Que hagan lo bueno, hermanos, pero ellos ya están en una mentalidad donde ellos ya, ¿verdad? Y pues no los, I can't blame them, porque también yo pensaba esa misma mentalidad cuando yo era joven también, ¿verdad? Yo ya lo sé todo, no pueden decir nada. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios instruye al hombre, ¿verdad? Dice a criarlos en disciplina, dice, y amonestación, dice, en el Señor. Para que les vaya bien. Así es, amén. Y hermanos, verdaderamente, uno también, ¿verdad? Puede aprender varios como hijos, ¿verdad? Podemos aprender de nuestros padres, primeramente por nuestros padres instruyéndonos,
¿verdad? En lo correcto, en el camino de Dios también, ¿verdad? Pero, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo ahora que cuando yo me pongo a ver, ¿verdad? La manera que mi papá me crió a mí, ¿verdad? Yo aprendí también bastante de los errores que mi papá hizo también. Y yo me pongo a pensar en eso. Y eso me ha ayudado a mí también a decir, no voy a, I'm not going to go that way, I'm going to do like this. No somos perfectos como hombres, no somos como padres, no somos perfectos, claro, tenemos nuestras fallas. Así es, amén. Todos que estamos aquí. No me diga que usted es perfecto. Pero nuestro deber, hermanos, es tomar ese lugar que Dios nos ha dado, hermanos, como cabeza del lugar. Especialmente con nuestros hijos, hermanos. Y todo comienza, hermanos, con el amor y temor a Dios. Amén, aleluya. Así es. So instructing children, I know it's a big task that the Lord has given us, amen. But I also think that it's of a blessing that God has given us, so that we too can experience what He goes through with us. Así es. That sometimes we're stubborn, and God's still good with us. Like I said, even when we're unfaithful to Him, He remains faithful to us. Aleluya. But we also recognize that He is a consuming fire. And the Bible tells us that God punishes those that He loves. The same way with a man, God instructs a man, hey, don't spare the rod of your child. If you love him, you will punish him because you want the best Así for him. es, aleluya. But we're not all perfect. Men are not perfect. Fathers, we're not perfect at all. And as I look back on the way that I was brought up and the way my dad brought me up, and I always think also too, I was able to learn from the mistakes that my father made. And I was able to say, well, he went down that way, I'm not going to go down that way, I'm going to go this way. And that has been a blessing to me as well in raising my children. Aleluya. But all of this, brothers and sisters, a man can only do this, and a man can only instruct their children in the right way to go when there is a love and a fear of God. Como hombres, el Señor nos ha dado la responsabilidad de liderar nuestros hogares para bien. Y conforme a como Dios manda. Aleluya. Cuando operamos afuera de la voluntad de Dios, hermanos, los resultados no son iguales. So God has given us as men the responsibility to be leaders of our households for good, but also according to the will of God, to the Word of God. Because when we operate outside of the order of God, outside of the will of God, we see the results. It does not work out the same. Por eso les decía, ¿verdad? En la clase que estamos estudiando, ¿verdad? De la guerra espiritual, aún la gente allá afuera secular, hermanos, saben que hay algo más que está detrás de todo esto que está pasando en la sociedad hoy en día. Ellos mismos están empezando a ver. Y espero de que sea Dios hablándoles y tocando sus corazones para que ellos empiecen a ver que necesitamos de Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en día, ahora, la sociedad está reconociendo, ¿verdad?, los beneficios de lo que es de servir a Dios, de bendecir a Dios, de amar a Dios. Aleluya. Ellos mismos se están dando cuenta, hermanos, de qué pasa cuando una sociedad completamente abandona a Dios. Y el hombre también es el que ha sido verdaderamente, se puede decir, atacado verdaderamente por el enemigo, hermanos, de nuestras almas, porque sabe que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén, así es. Y que Dios tiene un propósito grande
para todo aquel que le ama, todo aquel que le teme Amén. Así es. y todo aquel que le busca también. Por eso el enemigo ha atacado verdaderamente al hombre y el hombre se ha dejado llevar por todos estos pensamientos y no quiere nada con Dios. Hijos regados por todos lados, mujeres por todos lados. Un desorden completo, hermanos. Pero si el hombre pudiera reconocer, hermanos, la importancia de lo que es verdaderamente someterse a Dios y humillarse delante de Dios, la cosa fuera diferente, hermanos. No estuviéramos en la situación que estamos ahora. Y el mundo lo sabe también. Pero como dije al principio, que la luz vino al mundo y el mundo ¿qué? Prefirió las tinieblas. Los hombres dicen prefirieron las tinieblas, la oscuridad, la maldad. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de ser hombres, hermanos, de valor, de integridad y de fe. ¿Fe en qué? En aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Es la única manera, hermanos, como el hombre puede regresar, hermanos, a establecerse otra vez y estar dentro del orden de Dios. Cuando se humilla delante de Dios, se entrega de todo corazón a Dios. Así es. Que van a venir los golpes, van a venir, pero creemos en un Dios todopoderoso Aleluya. que nos va a levantar. Noche de hermana Sana, déselo fuerte al Señor. Mi hermana Sana tocó ese punto anoche, esa palabra fue de bendición anoche también. Que cuando estamos débiles, dice, entonces somos fuertes. Así es. Amén. Amén. Porque mire, ese hombre, Pablo, hermanos, era un hombre completamente entregado a Dios, hermanos. Él se llevaba por la voluntad de Dios, él conocía a Dios. Y él sabía que cuando él ya no podía, cuando él se sentía débil, que ya no podía seguir, él sabía que es ahí donde la gracia de Dios lo levantaba y seguía adelante, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así es. Porque así somos, hermanos. El hombre así es también. Tenemos también fuerzas, ¿verdad? Pero están limitadas, hermanos. Y es ahí donde llegan nuestras fuerzas, hermanos. Es donde la gracia de Dios toma el poder. Así es. Aleluya. Y nos dice, hasta aquí puedes llegar tú, pero yo te voy a llevar más hasta allá. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero nosotros a veces como hombres mejor los damos por vencidos. Ya no quiero. Dios se olvidó de mí. Déjenme decirle que Dios no se ha olvidado. Hermanos, si Dios se hubiera olvidado de usted, de nosotros que estamos aquí, hermanos, no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo, hermanos, a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. But men, we've become weak in that aspect, and that, you know, things don't go our way, and we just give up. We decide to give up. And we're like, we don't want to go no more. But the man who fears God, who loves God, who is led by God, Sister Sandra spoke about this last night. Paul was a mighty man of God who had given himself over completely to God, and he knew that when his weakness came up, that it wasn't him and he couldn't go anymore, that it was the grace of God that would lift him up and take him forward and take him further than he could go, than he ever thought he could go. Aleluya. We have been called to be men of valor, of integrity, and of faith. Hombre, tú que me oyes, hemos sido llamados a ser hombres de valor, de integridad y de fe. Amén. Aleluya.
temerosos de Dios, Aleluya, gloria al Señor. amadores de Dios. Lo leímos ahí al principio, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. Y miren lo que dice ahí, vamos más adelante ya al libro de Deuteronomio. Le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y le dice en el versículo 6, le dice: y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y mire lo que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es lo que Dios ha dirigido al hombre a hacer. So Deuteronomy 6:5, we know that it is the love. We have to love the Lord our God first. But it also gives further instruction, and he tells them, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Esta es la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, hermanos, de instruir a sus hijos en el amor a Dios. Dice: de día, de noche, cuando te levantes, cuando camines, cuando te acuestes. Repite estas palabras a tus hijos, para que ellos sepan, para que a ellos también les vaya bien. Pero nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado, y los resultados están a nuestro alrededor. Unos meses atrás hablé de eso, ¿verdad? Miramos el pueblo de Israel como ejemplo. Después de que murió Josué, dice que nació otra nueva generación que no conocía de Dios. Porque a la generación anterior se les olvidó enseñarles de Dios. ¿Y qué pasó cuando se olvidaron de Dios? Todo lo malo les pasaba. Fueron entregados a sus enemigos. Por haberse olvidado de Dios. Como hombres, es nuestra responsabilidad, hermanos. Nosotros somos, Dios nos ha puesto a nosotros como hombres de cabeza de hogar para instruir y dirigir a nuestras familias en el camino correcto, que es de Dios. Pero nos hemos olvidado de eso. Y ahora todos hacen lo que ellos quieren y tienen sus diferentes creencias y tienen sus propios dioses y tradiciones y que todo esto aquí y allá. Y bueno, hermanos, por eso yo digo, no nos sorprenda lo que estamos viendo a nuestro alrededor, cómo va la sociedad, cómo esta nueva generación se está creando sin el conocimiento, sin el temor de Dios, hermanos. Pero no es tarde. Y esas son las buenas noticias, ¿verdad? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora nosotros podemos, hermanos. Para el hombre no es tarde todavía de dar vuelta, de arrepentirse y de reconocer que soy un hombre débil, sí, soy un hombre pecador, pero Dios mío, ahora tú ten misericordia de mí, Dios mío. Así es, amén. Gloria a Jesús. Cría en mí un corazón puro. Aleluya. Ayúdame a ser el hombre, ¿verdad? Que tú me hiciste, ¿verdad? Que tú me hiciste para que yo fuera. Ayúdame a ser el esposo que mi esposa necesita. Ayúdame a ser el padre que mis hijos necesitan. Gloria a Dios. Aleluya.
Ayúdame, Dios mío, a ser la cabeza de mi hogar, la cabeza que mi hogar necesita. Amén. Y sobre todo, Dios mío, sé tú la cabeza sobre mí, sobre mi hogar. Dios mío, me humillo ante tu presencia. No es tarde para nosotros como hombres de reconocer eso, hermano. Yes. Mientras hay vida, todavía hay esperanza. Para que el hombre dé vuelta y reconozca que hay un Dios, hermanos. Y por eso siempre ha dicho, ¿verdad? Que cuando uno nace de nuevo, hermanos, nuestra mentalidad ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, hermanos. Nuestro punto de vista cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestra actitud cambia, la manera que hablamos cambia, la manera que caminamos cambia, hermanos. Porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo dirigiendo todo en nuestras vidas. Amén, así es. Amén. Eso es lo que Dios requiere del hombre, que el hombre se humille. Si hemos sido criados en la semejanza, hermanos, de Dios, ¿por qué no, hermanos? Humillarnos y servirle a Dios. Amén. Ese es el hombre valiente. Amén. Así es. No el que se puede pelear con otro, que puede, que bien fácil puede matar a otro, o tiene dinero. Eso no es valentía. Para el mundo, eso sí, en el mundo, eso es lo que es valorado en un hombre. Pero el hombre que se humilla delante de Dios, hermanos, eso verdaderamente toma valentía, hermanos, de reconocer que es pecador y que necesita un Amén, Salvador. aleluya. Ese es un hombre valiente. Sí, amén. Gloria a Dios. Es fácil ir con el mundo y hacer todo lo que el mundo, eso es fácil. No cuesta nada. Pero entregarse a Dios, hermanos, humillarse delante de Dios, derramar lágrimas delante de Dios, eso toma valentía, hermano. No cualquiera lo hace. Por eso este camino no es para todos, dice la palabra, no es para todos. Y Dios, que es bueno en misericordia, es tan paciente con nosotros también, porque no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, dice, sino de que todos vengan al conocimiento de la verdad. So these are men of courage. A man of courage is not somebody who can fight, who can, it's easy to just kill somebody or have money and have all the luxuries of this world. That's not courageous. A courageous man is one who can truly humble himself before the Lord, recognize that he is a sinner, ask for forgiveness, even shed tears before the presence of God. That's a courageous man. Because it's easy to go with the flow of the world. Everybody does it. It's easy to just go along with the current of the world. It's not hard. But it's a courageous thing to go against this world and believing in a God that is almighty. That's why the Bible tells us, right? Jesus Christ says himself, he said himself, if you're of this world, then the world will love you, because the world loves its own. But if you love me, the world is going to hate you. But know this, that the world hated me first before they hated you. Jesús. Mire cómo es eso, aún Jesucristo dijo, ¿verdad? Por eso dije que es fácil, ¿verdad?, ir con la corriente del mundo para nosotros como hombres y ser como los demás, pero verdaderamente toma valentía, hermanos, arrepentirse, venir y humillarse delante de Dios, hermanos. Porque aún Cristo dijo que si fueras del mundo, dijo, el mundo ama a los suyos.
Pero si tú me amas a mí, dice, te van a odiar por causa de mi nombre. Pero acuérdate que no te odian a ti, sino que me odiaron a mí primero, dice el Señor. Eso toma valentía, hermanos. Todos estos hombres, hermanos, que están en la Biblia, que murieron por la palabra de Dios, más mira, murieron por la palabra de Dios. No había en ellos duda. Y dieron su vida por la palabra de Dios. No cualquiera hace eso, hermano. Miqueas capítulo 6. Libro de Miqueas, the book of Micah. Capítulo 6. En su versículo 8. Mire, hasta se titula aquí lo que pide Jehová. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Micah chapter 6 verse 8. It tells us, He has showed thee, O man, what is good, and what doth God, the Lord God, require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Es lo que Dios pide del hombre. Que ames misericordia, de hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Ecclesiastes chapter 12. Gloria al Señor. Capítulo 12 y el versículo 13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo. Sí, amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Instruye a tus hijos en estos mandamientos. Dirige tu hogar conforme a estos mandamientos. Teme al Señor tu Dios. Es lo que pide Dios del hombre, hermanos. Que tema de Dios y que guarde sus mandamientos. Y cuando el hombre haga esto, hermanos, cambia la situación en la vida. No le voy a decir que va a ser fácil, no le voy a decir que va a ser de día a noche que va a pasar todo esto. No. Pero uno puede ir viendo la gloria de Dios orando, hermanos, en su hogar. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Dios quiere lo bueno para el ser humano, hermanos. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él, los que nos hemos rechazado a Él. No es Dios el que nos ha alejado, y especialmente al hombre. No es Dios el que se ha olvidado del hombre, sino que es el hombre que se ha dejado llevar por las tinieblas. Pero el Señor es bueno con nosotros, hermanos. El Señor no se olvida de nosotros. Con nuestras fallas, con nuestras luchas, con todo eso, hermanos, el Señor está dispuesto, hermano, a
darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así es. Y entonces, hermanos, con valor, con esfuerzo, hermanos, y con todo eso, vamos a poder decir lo que dijo Josué, ahí en Josué 24:15. ¿Qué dijo? Mira que te mano que te fuese. No, 24:15. Yo y mi casa Yo serviremos y mi casa a Jehová. After me and my house, we will serve the Lord. Miren lo que dijo Josué: yo en mi casa, escojan hoy en este día, les digo a ustedes a quién quieren servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. That's right. Hallelujah. Gloria sea al Señor, amén, hermanos. Amen. Estamos contentos, Amén. agradecidos con el Señor, hermanos. Sí, amén. Hermanos, el Señor lo que quiere es lo mejor, si quiere lo mejor, hermanos, pero a veces somos nosotros, como dije, que somos, hermanos, los cabezones, ¿verdad? Que no queremos entender y no queremos recibir, hermanos, y queremos ir fuera del orden de Dios. Pero miramos cuando entramos de regreso en ese orden, hermanos, y tememos a Dios y amamos a Dios sobre todas las cosas, hermanos, la situación cambia, hermanos. Y nosotros como hombres, especialmente en estos tiempos, hermanos, que como dije, ya miramos los ejemplos de todo lo que está pasando, hermanos, todo mire, por falta de conocimiento y también, ¿verdad?, por rechazar completamente a Dios fuera de la sociedad. Miramos el resultado de todo esto, hermanos. Y yo no los tengo a ellos por de menos, no, por nada, hermanos, porque, ¿verdad?, es, que el Señor tenga misericordia de ellos también, ¿verdad? Y que puedan venir a ese conocimiento de la verdad antes de que sea muy tarde. Pero nosotros, hermanos, especialmente los varones, como dije, ¿verdad?, miramos, ¿verdad?, que en las iglesias solo hay mujeres, ¿verdad?, y los varones también. El Señor nos ha llamado, hombres, ¿verdad?, a ser hombres temerosos de Dios, amar a Dios, hermanos, a dirigir nuestros hogares, hermanos, como Dios lo manda. Usted y yo, ¿verdad?, que tenemos en nuestras familias, hermanos, en nuestros hogares, usted y yo hemos sido llamados a ser, ¿verdad?, los líderes de ese hogar, hermanos, los sacerdotes de ese hogar, e instruir a nuestros hogares, hermanos. Y cuando el mundo puede entender esto, hermanos, entonces, ¿verdad?, puede haber un cambio. Pero mientras no haya ese entendimiento, ese conocimiento y ese amor y ese temor de Dios, hermanos, el ciclo sigue y sigue lo mismo. Y después, ¿verdad?, muchos piensan, ¿pero por qué? Why is this happening? Well, you went out of the order of God. No es como Dios lo había diseñado desde el principio. Pero gloria a Dios, porque el Señor tiene misericordia de cada uno de Amén, nosotros, así es. ¿verdad? Y en esta mañana espero que esta palabra haya sido de bendición, ¿verdad? Especialmente aquí para los varones, hermanos. Esta palabra es para mí también, primeramente, créanme, yo no, ¿verdad? Es una gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, como hombres. Y como dice la palabra de Dios, dice que este camino es para los valientes, y son los valientes los que arrebatan el reino de Dios. Ahora es nuestra decisión, hermanos, si queremos pelear, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, ese hombre honorable delante de Dios. Amén, así es. Gloria al Señor. Pero comienza en que nosotros nos sometamos completamente a Él para que el Señor haga su buena obra en cada uno de nosotros, hermanos. Y esa obra que Él comenzó en aquel jardín de Edén, hermanos, Él la puede recrear toda nueva, hermanos, y darnos, amén, hermanos, una nueva vida, Así es. un nuevo entendimiento, hermanos, un nuevo conocimiento que es dirigido por Dios Todopoderoso, no por nuestros pensamientos. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana. Esta ha sido, ¿verdad?, la palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Y espero que sea